bendijo tu familia, el Señor te entregó una nueva familia y esa familia se llama Andrés. Nosotros como papá y hermanos jamás te vamos a dejar de querer y nunca vas a dejar de ser parte de nuestra familia. Pero hoy tu primera familia se llama Andrés. Y en mi corazón eso comenzó a resonar. Y tal vez para mí fue mucho más duro el venir a vivir acá, porque 2 días antes de casarme, el Señor de alguna forma iba preparando mi corazón, y esa mañana con mucha oración yo sentía como una fortaleza, pero 2 días antes a mi papá se le diagnostica con un cáncer. Y todo el tratamiento lo hacían cuando yo estaba lejos. Y eran quimioterapias aquí y allá, y las quimioterapias eran de 7 días, en el hospital 14 en casa, y vuelve al hospital, y eso en mí comenzaba a trabajar. Pero hoy el Señor nuevamente fue muy generoso conmigo. Y el Señor nos abrió la puerta como matrimonio y llegamos a la ciudad de Camden, en New Jersey, donde una vez más la renovación carismática abre las puertas de la comunidad y me regala una familia. Me regala una comunidad que abría las puertas y que en cada fecha importante nos llamaban y nos decían: muchachos, mis hijos, no pasen solos, nosotros estamos aquí. Muchachos, ánimo, el Señor está haciendo grandes obras contigo. Donde me llamaban y me decían: Katia, no te preocupes, a pesar de que estás en la distancia, tu papá sabe que estás ahí y vamos a orar. Hoy, después de 5 años, por la gracia, por la bendición de Dios, el cáncer ha sido controlado. Y nosotros hemos visto en mi casa la gloria de Dios brillar, no solamente en la enfermedad, sino en medio de cada quimioterapia, que al principio nos costaba $5,000 cada uno, porque el servicio médico no lo cubría. Y nosotros vimos la provisión de Dios, hermanos, no solamente en la salud, sino en lo económico. Y nuestra vida con Andrés comenzó a caminar, no solamente en lo espiritual, sino en lo afectivo, en la comunidad, en la diócesis. El Señor nos comenzaba a llamar como matrimonios a predicar, y yo le decía a los que me preguntaban, al comienzo nos llamaban a predicar a los congresos diocesanos, a los congresos de Pentecostés, a los congresos de jóvenes, y nos decían cómo quisiéramos que ya tengan más años de casados, porque todavía no tienen experiencia de predicar en congresos de matrimonio. Hoy ya nos invitan, le digo: Andrés, quiere decir que ya crecimos. Pero el Señor nos comenzó a llevar juntos como matrimonio. El 90% de las invitaciones eran juntos, eran Andrés y Katia, Katia y Andrés. Después de 3 años de ministerio, el Señor nos bendijo con la gracia de ser papás. Y como Dios, cuando bendice el doble, nos regaló un embarazo de bebés mellizas. Y durante los primeros 2 y 3 meses que no sabíamos cómo era, nosotros cantábamos y le alegrábamos a Dios y le bendecíamos y nos gozábamos en el embarazo, hasta el día en que nos dijeron que iban a ser 2 niñas. Fue el día en que lo consagramos a mamita María, a Giovanna y a Nicole, y le decimos: a partir de ahora, mamá, ya no son nuestras, son tuyas. Y a pesar de eso, seguíamos tal vez viajando, seguíamos proclamando la palabra de Dios, hasta ya al final, que me tuve que cuidar un poquito, porque ustedes saben, la panza de un embarazo normal es grande, de mellizo ya era mucho más grande. Ya no podía hacer la gracia de volar 6 horas del oeste y al este, porque ya como que las azafatas me miraban y apenas está de 6. Y yo le decía: aunque usted no lo crea, apenas tengo 6. Y comenzó a crecer nuestra alegría hasta que Giovanna y Nicole nacieron el 13 de diciembre. Y ellas llenaron nuestra casa de una forma nueva. Y nosotros con Andrés siempre decimos que pudimos haber predicado muchos años sobre el amor y la providencia de Dios, pero jamás de los jamases quizás entendimos hasta el día que las tuvimos en manos lo que era verdaderamente sentir
vivir el amor y la providencia de Dios. Giovanna y Nicole nos enseñaron mucho más de lo que una maestría en teología, de lo que la universidad, de lo que nosotros habíamos estudiado. Giovanna y Nicole nos enseñaron de verdad a sentir a Dios en nuestra vida. Y comenzamos a caminar una nueva vida en familia de forma distinta. Ya no solamente Katia y Andrés en un avión de aquí para allá, sino Katia, Andrés y las bebés como familia. Y estuvimos así durante 6, 7 meses. Y nuestras niñas fueron felices siempre. Y Giovanita era la más dormilona y hasta ahora lo es. Y Nicole era la más activa y era la que gritaba en misa y la que cantaba y la que a veces teníamos que quitarla afuera porque cantaba más fuerte que el coro. Y entonces la gente se daba como vuelta y le decíamos, hey, sacale afuera para que no grite tanto. Pero poco a poco esa alegría se fue perdiendo. Poco a poco esa carita iba cambiando. Poco a poco esa voz se iba apagando. Hasta que un día nuestra niña, después de mucho pasar, muchos médicos que nos decían casi como esas son ideas de ustedes, la niña no tiene nada, muchas consultas, muchas idas a urgencias, a emergencias, a decir ella no tiene nada, hasta que un día nos las diagnostican con una enfermedad neurológica muy grave. Y yo todavía la recuerdo, el 13 de septiembre nos dicen, su niña tiene una enfermedad neurológica de un pronóstico bastante malo. Y yo todavía recuerdo al doctor sentado mío y escribiendo y como que sin poder explicarnos mucho lo que era, porque es una enfermedad que da en 1 de 1000. Y yo le decía al Señor, y es la mía. Y nuestra vida, particularmente la mía, como Katia, ese día cambió. Entramos al hospital y a la niña no le pudieron hacer el tratamiento, porque el medicamento que tienen que usar bajo ninguna circunstancia se puede poner cuando uno tiene gripa. Y la niña tenía fiebre, y la niña no bajaba la fiebre, y la niña estaba 2 y 3 y 4 y 5 días en el hospital sin poder comenzar, y el doctor decía, esta enfermedad hay que parar ya, porque mientras más tiempo se le da, más estamos perdiendo la capacidad de que cuando la niña se recupere, quede sin ninguna consecuencia. Y el caminar fue muy duro. Yo tengo que reconocer que a la niña la pusieron con 24 cables en toda la cabeza y en la espalda para monitorear el corazón y todo, porque la niña comenzaba a tener ataques cada hora y los ataques comenzaban a durar 20 minutos. Y la única instrucción que nos daba el doctor es, cuando tiene el ataque no la pueden tocar, porque tenemos que tenerla en cámara. Y a nosotros nos partía el corazón. Y fueron noches de poder yo sentarme con Andrés, tal vez recostarme y llorar. Y fueron noches o días que yo entraba en el baño, porque era el único lugar donde la cámara no nos seguía. Y de poder sentarme, yo me acuerdo en la bañera, y me sentaba a llorar y muchas veces me enojé. Y recuerdo un día perfectamente, yo les compartí esta mañana, recuerdo perfectamente un día que yo llevé la Biblia al baño y le dije, ya no más, Señor, ¿de qué valieron todos los años de juventud que yo te entregué? ¿De qué te valieron tantos, de qué me valieron a mí tantos días, tantas noches sin dormir? Y comencé a reclamarle cuántas cosas tal vez encontré al Señor. ¿De qué sirvieron tantos esfuerzos, tantas misiones, tantos sacrificios, tantas entregas? Señor, ¿dónde quedaron tus promesas para mí? ¿Dónde quedó esa promesa que tú me hiciste cuando yo te pregunté, cuando yo te oré si me tenía que casar? Y tú me hablaste, y tú me entregaste, y tú me dijiste, y la frase que yo siempre utilicé era la de Josué 1:9, no temas y sé valiente, que yo, Yahvé, tu Dios, estaré contigo a donde quiera que vayas. Y esa era mi oración y mi llanto con el Señor. Esa era Katia reconociendo que tal vez la situación me dolía más, porque mi personalidad tal vez sea de que yo estoy tranquila mientras que yo tengo como las cosas controladitas.
pero ahí no había nada que yo pudiera hacer. Era el momento de entregarme y de confiarme a Dios. Y eso me costó, hermanos. Me costó, pero era la vez que tenía que comenzar a predicar, a vivir lo que predicaba. Una fe ciega, una fe de entrega, una fe que comenzaba yo a cantar: Señor, aunque no te vea, aunque no te sienta, yo sé que estás aquí. Y cada vez que tenía la niña ataques, nosotros comenzábamos a cantarle, porque a ella le gustaba mucho cantar, y era: Él te levantará. Y era caminar con eso. Y cada vez que me sentaba, yo recuerdo un día, ya en la casa, estuvimos ahí, yo le oraba al Señor y Él me regaló el Salmo 116. Y en medio de mi dolor, porque hay veces que por más que el dolor se ha compartido, yo sé que Andrés también sufría eso en su corazón de forma distinta. Y teníamos que hacer nuestros propios procesos. Y el Señor me regalaba este salmo que yo creo que me ayudó en ese momento a caminar, y me decía: amo a Yahvé porque Él escucha la voz que me suplica. Y yo le decía: Señor, yo sé que tú me escuchas. Y yo comencé a reconciliar mi corazón, no porque yo le echara la culpa a Dios, porque yo jamás le eché la culpa a Dios de por qué haya estado pasando esto, pero yo sentí que Él se había olvidado de mí. Yo sentí que en medio del dolor de ver a mi niña que se perdía, porque los doctores me decían: no vayas a internet, no busques porque te vas a desesperar. No leas en internet porque eso puede traer mucha angustia, pero terca la mula tenía que saber a qué se exponía. Y las cosas de internet dicen: los niños que sufren esta enfermedad quedan vegetales. Los niños que sufren esta enfermedad muchas veces no pueden volver a caminar. Los niños que sufren esta enfermedad no hablan. Los niños, y yo decía: Señor, esta no tiene que ser mi niña. Cuando fuimos a la consulta, yo le dije: doctor, yo quiero saber en este momento cuál es la situación de Nicole. Porque ella estuvo en tratamientos con las medicinas más rudas, más fuertes, más agresivas. Era tener que ponerle inyecciones todas las mañanas, y a nosotros lo primero que nos enseñaron era cómo hacer eso. Y ustedes no saben qué difícil fue al comienzo. Ni sabíamos cómo atajar unas piernitas. Y tengo que reconocer que Andrés fue mejor enfermero que yo. Su mano era mejor, temblaba menos. Y todas las mañanas inyectémosla, y los ataques, por la gracia de Dios, pararon. Pero no sabíamos a qué nos exponíamos. No sabíamos cómo quedaba la niña. Y yo le decía: Señor, tú me prometiste que tú escucharías mi voz angustiada. Y el salmo seguía: vuelve a tu calma, alma mía, que el Señor te ha favorecido. Y yo comenzaba a decirle: Señor, yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver tu favor. El doctor nos decía que solamente el 5% de los niños que sufren eso quedan sin ninguna consecuencia. Y yo le decía: doctor, mi niña va a ser esa 1 de ese 5%. Y él se reía. El doctor nos decía: las probabilidades no las puedo decir ahora, hay que esperar. Pasó septiembre, pasó octubre, pasó noviembre, pasó diciembre, celebramos el 1 año de ella. La niña comenzó a ponerse, y Andrés y yo compartíamos ayer la foto, ponía como esos gorilitas porque le metíamos tantos esteroides a la pobre, que yo creo que la pobre quedaba así como, no le quedaban la ropa de 2 años, con eso le digo todo. Las ropas de 2 años comenzaban a quedar de chica a una bebé de 9, a una bebé de 1 año. Y caminamos con ella. Cuando en diciembre, el 17, nos volvimos a hospitalizar, la volvieron a poner todos los cables. De septiembre a diciembre fuimos al hospital incontables veces. A la niña nos la dejaban casi una vez al mes por 24 o 48 horas en monitoreo, más las consultas que teníamos que ir. Fueron meses sin dormir, pero nunca dejamos de sentir la voz de Dios.
Comenzaron nuestros hermanos a llamarnos, no solamente de aquí, se movió la renovación en Paraguay, se movió la renovación en Colombia. La gente de Estados Unidos comenzaban a enviarnos mensajes y nos decían, no están solos, yo estoy con ustedes y Dios cuida de nosotros. La gente comenzaba a escribirle a Andrés y un día incluso recibimos un mensaje en correo electrónico de la presidenta del ICRES de la Renovación Mundial, de Michelle, diciendo, Andrés, hemos activado la red de intercesión a nivel mundial porque sabemos que Dios tiene que hacer su obra. Y nosotros le decíamos a Dios con Andrés orando, Señor, no le podés quedar mal a tantas personas. Fuera que te estemos pidiendo nosotros dos, pero a tantas personas, imposible que le quedes mal. Cuando fuimos el 17 de diciembre al hospital, la niña volvió a entrar por 24 horas y casi un poquito más. Y yo recuerdo que era antes de Navidad y viene la doctora y cada vez que entra la doctora, mis piernitas como que temblaban porque ella era muy ruda, como decía las cosas, muy al pan pan y al vino vino. Y por más que me gustaba cómo me explicaba, siempre era un temor a lo que yo podía escuchar. Esa doctora, yo recuerdo que viene contenta y nos dice, Merry Christmas. Y yo le dije, Merry Christmas. Y me dijo, no, en este año sí que van a tener una feliz Navidad, porque el EEG de la niña, el encefalograma, ha mostrado que el cerebro de Nicole tiene un funcionamiento total y absolutamente normal para una niña de su edad. El desorden cerebral que tenía Nicole ha desaparecido. El desorden cerebral que produjo toda la enfermedad ya no está. Su cerebro ha vuelto a la normalidad. Y comenzamos a alabar y a bendecir el nombre de Dios. Y durante esos meses no fue todo lo que el Señor nos hizo, porque una cosa era parar la enfermedad y que vuelva a la normalidad, pero lo otro era ver cómo nuestra niña iba a quedar. Recuerden que la mayoría queda sin caminar, sin hablar. Nicole hace casi 2 meses nos regaló la gracia de poder gatear. Nicole hace un poco más de una semana nos devolvió la gracia de volver a reír. Nicole se había olvidado de cómo comer. Era una niña como si fuera recién nacida. Era una niña que uno le alzaba y parecía un muñequito de trapo. Nicole, el día del Viernes Santo, yo recuerdo muy bien, estábamos cantando en la adoración de la cruz. Ese fue el día donde Nicole nos regaló de vuelta la gracia de volver a escuchar su voz cantando en la iglesia. Y yo le decía, y todavía me emociona porque yo le decía, mi amor, mamá te prometió que jamás te volvería a quitar afuera cuando quisieras cantar fuerte en la iglesia. Así es que yo le miré a Andrés y le dije que cante todo lo fuerte que quiera, porque ella está cantando las maravillas que el Señor hizo en su vida. Nosotros volvimos, por la gracia de Dios, a recuperar a nuestra niña. Bendito sea Dios. Nosotros volvimos, por la gracia de Dios, a recuperar a nuestra niña. Nosotros estuvimos en el hospital hasta el viernes casi temprano antes de venir aquí, porque quisieron volver a ver cómo estaba Nicole. Y cuando le preguntamos, doctor, ¿cómo está el estudio de Nicole? Él es hispano, él es también colombiano, y nos dijo, el EEG está lindo, está perfecto, Nicole está muy bien. Nicole ha vuelto casi que a volver a nacer, a crecer. Que le falta, lógicamente, para igualar a su hermanita, nosotros sabemos. Pero hermanos, este ha sido un caminar en donde hemos visto la gloria de Dios brillar en nuestra vida. Este ha sido un caminar donde un amigo sacerdote nos dice, no traten de entender por qué y cómo pasaron las cosas. Entiendan que Nicole ha sido instrumento de misión para muchas personas, porque hasta nuestros papás, que a veces no iban siempre a la misa, comenzaron a ir todos los domingos. Porque hasta nuestras familias, aquellos que estaban alejados de Dios, volvieron a acercarse para pedir a la niña. Porque la gente que sabía de esto, tal vez muy alejada y sin conocer a Dios, comenzaba a reconocer la grandeza de Dios. Y Nicole, nos decía este amigo sacerdote, ha sido instrumento de evangelización en medio de su enfermedad.
Y Giovanna, nuestra otra niña, ha sido nuestro motivo de bendición, porque a pesar de su inocencia, ella, a pesar sin saber lo que su hermana tiene, ella le ha demostrado amor. Ella viene y le da de comer cuando sabe que a su hermanita todavía le tiemblan las manos para meterse las galletas. Su hermana viene y le da las blueberries y cuando ve que Nicole no puede morder, como que le presiona para ponerle en la boca. Nosotros en Giovanna y en Nicole hemos visto y hemos sentido el verdadero amor de Dios presente en sus vidas. Mis queridos hermanos, al compartir este testimonio, ruego a Dios bendiga sus vidas, pero les ruego a ustedes que comiencen a ver la vida de forma distinta. A los que son papás y dicen, ay, mi niño caminó, qué alegría. No es solo una alegría, para nosotros es un milagro. Para nosotros ver a Nicole sonreír no es solo, ay, sonrió, es un milagro de Dios. Para nosotros ver que la niña llora en medio de la madrugada, aunque no nos deje dormir, decimos, bendito sea Dios, y volvió a llorar. Para nosotros cada día, a partir de esa enfermedad, se ha vuelto un día más en que tenemos la bendición de Dios de poder ver a nuestra niña viva. No desperdicien su vida y las de sus familias pensando que todo es común. Nada es común, todo es gracia. Nada es simple, nada es pequeño, toda cosa es una bendición. Bendice y alaba al Señor por tu vida. Cada día que amanece, dale gracias, porque eso es un regalo. Cada día en que veas a tu niño, a tu niña sonreír, bendice y alaba a Dios y en esa sonrisa reconoce su maravillosa presencia. Yo te invito en esta tarde a que puedas cerrar el ojo y que le digas desde el fondo de tu corazón a Jesús, gracias por haber dado la vida en una cruz por mí. Y en esa muerte en la cruz, por haberme dado la bendición de una nueva vida. Pues yo te invito a que agradezcas desde el fondo de tu corazón al Dios de la vida por una nueva oportunidad. Hoy dale gracias a Dios por todo aquello que ha llenado tu corazón, incluso en las dificultades. Hoy yo, Papito Dios, en el nombre de Jesús, con la fuerza del Espíritu Santo, quiero alabar, bendecir y glorificar tu presencia. Hoy yo quiero darte gracias, Señor, porque en los momentos de dolor, en los momentos de angustia, en los momentos de soledad, yo sé que no estuve sola, yo sé que tú caminaste conmigo. Hoy yo quiero darte gracias, Papito Dios, por haberme sostenido en medio de mi debilidad, por haber escuchado la voz que clama en medio del llanto. Hoy yo quiero darte gracias, Señor, porque a través de la enfermedad tú me permitiste ver la bendición en mi vida. Hoy yo quiero darte gracias, Señor, porque en medio de esa enfermedad nosotros con Andrés, como matrimonio, con Giovanna y con Nicole como familia, pudimos ver el milagro de tu amor. Hoy nosotros queremos darte gracias, Señor, porque en medio de eso vimos cómo nuestra familia se ha acercado de una forma distinta a tu corazón. Porque hoy no solamente predicamos, hoy vivimos y sentimos el amor de Dios en nuestra vida. Dale gracias al Señor en tu corazón y pide que el Espíritu Santo te llene de una forma nueva cada día.